Hola a todos. Hoy es martes, 28 de julio de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano Patrick Henningsen, está aquí con nosotros. Bienvenido, Patrick. Es un placer estar contigo, Nima. Déjame empezar, Patrick, con la noticia de última hora, porque hasta ahora hemos visto, ya sabes, 3 imágenes o grabaciones procedentes de Arabia Saudí que muestran que 3 objetivos fueron alcanzados allí. Puede que se trate del reciente ataque yemení contra Arabia Saudí. 2 de ellos estaban en, si no me equivoco, Rabik, la ciudad de Rabik. Sí, 2 de ellos. Uno estaba en Abqaiq, 2 refinerías y una instalación de almacenamiento. Y el cuarto acaba de difundirse hace unos momentos. Dice que unas imágenes por satélite, publicadas recientemente de ayer, muestran que un misil yemení impactó directamente en una instalación petrolera en Jambu, Arabia Saudí. Aquí tienen el objetivo que se ve en la imagen que recibimos hace unos instantes. Esto muestra la importancia de estos ataques. Son instalaciones complejas. No se trata solo de petróleo y todo eso. Producen muchas cosas, necesarias grasas y algún algún tipo de productos químicos. De estas instalaciones salen múltiples productos. Así que ahora mismo son 4. 4 de esos objetivos fueron alcanzados. Parece que tuvo un enorme impacto en Arabia Saudí. Por cierto, nadie está hablando en Arabia Saudí de lo importante que fue ese impacto. Esto procede de los satélites, por eso lo sabemos. Y Patrick, la guerra parece tener ahora algún tipo de pausa, y Estados Unidos e Irán, en mi opinión, están evaluando y reevaluando su posición para ver qué está ocurriendo. Donald Trump se ha reunido hoy con Benjamin Netanyahu y con Zelensky, con ambos. Y después van a ir al funeral de Lindsey Graham. Esta es la fase actual. ¿Cree que nos dirigimos hacia una nueva escalada? ¿Los 2 bandos se están preparando? ¿O está pasando algo más en la mente de Donald Trump? Okay. Well, first thing I'll say, Nima, is that De acuerdo. Bueno, lo primero que diré, Nima, es que ya estamos en una nueva escalada. Ya estamos en ella. Y es importante que la gente entienda esto. Lo que ha ocurrido en los últimos días, dejando a un lado Arabia Saudí y Yemen, obviamente tiene enormes consecuencias, porque cualquier cosa que perturbe las instalaciones de exportación saudíes en el Mar Rojo afecta a la vía económica externa de la que depende el Reino de Arabia Saudí durante el cierre del Estrecho de Hormuz. Cualquier cosa que afecte a eso de manera significativa es enorme. Pero esto es, de momento, al menos militarmente, una cuestión entre Ansar Allah, Yemen y el Reino de Arabia Saudí. Y todavía no hay indicio de que los Estados Unidos e Israel vayan a intervenir de Arabia Saudí. Israel will intervene on behalf of Saudi Arabia. Así que podemos compartimentar esa situación, pero va a tener enormes efectos en la economía mundial. Se reflejará en el precio del petróleo y en otros indicadores del mercado. Y eso irá empeorando progresivamente cuanto más se prolongue la situación y más tiempo permanezcan fuera de servicio estas instalaciones. Algunas de estas instalaciones, Nima, instalaciones saudíes, podrían permanecer fuera de servicio durante mucho tiempo. Es muy difícil saberlo. Y desde luego, no es seguro llevar a cabo reparaciones, reconstrucciones y tareas de mantenimiento mientras haya hostilidades entre este país y Ansar Allah en Yemen. Eso es lo primero. En segundo lugar, el ataque de Ucrania contra el buque iraní en el Mar Caspio supone una enorme escalada. Es una escalada enorme. Así que ahora estamos entrando en una especie de escenario de guerra mundial. Y la gente tiene que ver esto de 2 maneras. Tiene que verlo en términos de que Estados Unidos trate de imponer un bloqueo en el sur, en el estrecho de Hormuz. Piensen en esta escalada y en este ataque de Ucrania. La excusa ucraniana es bastante floja. Dicen que Irán está ayudando a la maquinaria de guerra rusa y, por lo tanto, que Ucrania tiene algún tipo de derecho a atacar un buque iraní y matar a tripulantes y cosas así. Es absolutamente ridículo. El hecho de que ningún país occidental, especialmente Estados Unidos y Reino Unido, haya salido a condenarlo o haya dicho nada para reprender a Ucrania, indica que estaban detrás de la operación
o que estaban trabajando con Ucrania para atacar esos objetivos iraníes en el Mar Caspio. Así que consideremos esto simplemente una extensión del bloqueo de Estados Unidos y sus aliados. Y consideremos también que Ucrania está actuando como un representante de Israel, porque muchos indicios en esta historia, en lo que respecta a las comunicaciones y declaraciones de los israelíes, apuntan a que Israel probablemente tenía conocimiento previo de este ataque. Y si no, Zelensky mismo mantiene algún tipo de relación estratégica o táctica con los israelíes. Eso no sorprendería a nadie, porque Israel ha estado muy implicado en Ucrania, incluso antes de la guerra, desde el punto de vista militar, con las fuerzas de defensa de Israel y fuerzas israelíes en Ucrania. Así que ahora estamos ampliando esto. Geopolíticamente, esa es la ruta comercial del corredor medio ruso. Utiliza el Mar Caspio como una importante ruta comercial y de suministros, y ese corredor se extiende desde Rusia hasta el puerto de Bombay, en India. Así que es una vía marítima estratégica muy importante. De algún modo, Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel están obligando ahora a Rusia a implicarse en esto. Y Rusia tiene todos los motivos para no implicarse, por demasiadas razones obvias, demasiadas como para mencionarlas. Sin embargo, Irán ha dicho que tomará represalias. Ha elaborado toda una lista de objetivos relacionados con infraestructuras europeas, líneas de suministro de petróleo y gas, líneas energéticas, etc. Irán ya ha publicado eso. Y decidirán cómo van a responder. Y han dicho que responderán, de acuerdo. Así que está por ver hasta dónde va a llegar exactamente esto, ya sea algo puntual y una maniobra propagandística de Ucrania, o un intento de crear una situación para sus benefactores, ya sean Estados Unidos o Israel. Pero es muy importante. Ahora se puede ver que Estados Unidos, como mínimo Estados Unidos y Gran Bretaña, están utilizando a Ucrania como intermediario contra Irán. Creo que podemos afirmarlo con seguridad. E Israel también está utilizando a Ucrania como intermediario contra Irán. Así que ahora estamos extendiendo este conflicto. Creo que muchos comentaristas y expertos, incluidos algunos a los que respeto muchísimo, en diversos programas como este, aunque no en este programa en concreto, sino en otros, y también personas con mucha presencia en Substack y en este tipo de medios independientes, hablan de esto como si no entendieran lo que está haciendo Trump. ¿Qué está haciendo Trump? Trump no tiene salida y demás. Hablan como si Estados Unidos estuviera ahí, en una encrucijada, sin saber qué hacer, ¿de acuerdo? Esta es una forma muy ingenua de ver las cosas, ¿de acuerdo? Y si hablas con gente del ejército, con gente que está en operaciones, sabrás que Estados Unidos tiene operaciones planificadas y financiadas hasta finales de año, Nima. Una de esas operaciones es la degradación. Degradar y destruir la infraestructura de Irán que le da la capacidad de controlar el estrecho de Hormuz. Esa es una operación de Estados Unidos. No tiene una fecha límite hacia finales de esta semana, ni depende de los tweets de Trump. Viene del Pentágono. Es el DoD, o el Departamento de Guerra, como sea que lo llamen esta semana. Y lo más probable es que el calendario de esa operación se extienda hasta las elecciones de mitad de mandato, entrando en 2027, y en teoría hasta el final del mandato de este presidente. Y estas operaciones continuarán hasta que dejen de hacerlo, hasta que se dé la orden de detenerlas. Y esto es lo que para mí deja bastante claro que el memorando de entendimiento era una maniobra. Era falso. Así que esa idea de que Chody Vance y Trump estaban negociando con los iraníes y no consiguieron lo que querían, por eso escalaron la situación. Todo eso es teatro para el público. Estados Unidos estaba utilizando el memorando de entendimiento como una maniobra para ganar tiempo e iniciar estas operaciones, que han llevado a cabo y que en su opinión probablemente han tenido éxito por ahora. Y luego le dirán al público que las negociaciones se han roto.
Trump enviará entonces una carta al Congreso notificándole otros 60 días de acción militar para no tener que pasar por la ley de poderes de guerra y conseguir, ya saben, una aprobación real de concepto Brace. Y así el Poder Ejecutivo, la administración Trump, puede seguir haciendo eso. Eso permite al Pentágono continuar la operación, ¿de acuerdo? Porque Estados Unidos e Israel saben que la base más valiosa de Irán es el Estrecho de Hormuz. Así que la solución para Estados Unidos e Israel es mermar o impedir que Irán pueda controlar el Estrecho de Hormuz. Y no les importa si eso lleva 10 días, 2 semanas o 6 meses, da igual. Y la gente dirá, bueno, va a ser un desastre para Trump y para las elecciones de mitad de mandato. Y quizá lo sea, quizá no. Pero esto es más que Trump, ¿de acuerdo? En realidad, da igual quién sea presidente. Esta es la estrategia de Estados Unidos, y este es el deseo de Israel. Y eso trasciende a todos los gobiernos y administraciones, demócratas o republicanos, en Estados Unidos. Y eso es lo que la gente tiene que mirar con perspectiva, ¿de acuerdo? Miren los resultados. Miren los objetivos que Estados Unidos ha elegido durante las últimas semanas, ¿de acuerdo? Y también antes. Cuando esto se rompió, supuestamente se rompió, y sí, técnicamente se rompió, pero la crisis fue provocada. Es evidente, basándose en las declaraciones y las acciones de Estados Unidos, y en que empujaron a los petroleros a seguir la ruta, entre comillas, omaní, sabiendo perfectamente que eso iba a provocar una reacción de las fuerzas navales iraníes, que actúan de acuerdo con el memorando de entendimiento. Y entonces, Estados Unidos puede afirmar que eso es inaceptable, escalar inmediatamente y atacar objetivos de radar, instalaciones navales e infraestructuras en el sur, dentro y alrededor del Estrecho de Hormuz. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Así que ahora no debería haber ningún misterio para nadie sobre lo que ha pasado. Y entonces Estados Unidos organizará otra ronda de conversaciones que se romperá al final de los próximos 60 días. Después, Trump enviará otra carta al Congreso pidiendo otros 60 días. Y eso nos lleva justo hasta octubre. Así que Estados Unidos podría llevar a cabo alguna gran operación terrestre, ya sabe, tomar la isla de Jark o alguna isla, o algo así, de forma temporal antes de las elecciones de mitad de mandato. Personalmente creo que sería como un acontecimiento simbólico, una operación militar, para implicar más al país en la guerra. Y quizá algunos soldados estadounidenses muertos le vendrían bien a Washington. Probablemente, de forma cínica, creo que Trump utilizaría eso, pero cualquiera lo usaría para hacer que Estados Unidos se una en torno a la bandera. Algún tipo de operación de rescate o un destructor estadounidense derribado o algo así, que realmente enfurezca a los estadounidenses, pero les obligue a apoyar a sus tropas. Pero ese tipo de situación podría darse, idealmente, entre septiembre y octubre. Ya sabe, justo antes de las elecciones de mitad de mandato, porque no van a lograr el apoyo de Estados Unidos basándose en lo que ha dicho el presidente o en lo que Estados Unidos ya ha hecho, porque toda la operación es, en cierto modo, un fracaso. Tendrán que hacer otras cosas para intentar implicar más a la opinión pública estadounidense en los objetivos que el presidente e Israel tienen para esta guerra. ¿Y qué forma adopte eso, Nima? No tengo ni idea. Y no estoy diciendo que sean buenas operaciones. No estoy diciendo que vayan a funcionar. Pero esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está haciendo Estados Unidos y es lo que van a seguir haciendo hasta las elecciones de mitad de mandato. Así que si ocurre algo que interrumpa esto, o si escalan hacia una crisis nuclear antes o después de esas elecciones, o lo que sea, entonces tendríamos que cambiar esta valoración. Pero tal como están las cosas, convencionalmente, esto es lo que ha ocurrido. Así que seguir el teatro caótico de Trump, plano a plano, golpe a golpe, es como ver un partido de tenis. Creo que esto es muy contraproducente.
porque todo cambia cada 24 horas, y más de una vez cada 24 horas. Cambia cada 12 horas. Se lanzan amenazas, se hacen declaraciones, se incumplen acuerdos, siempre se culpa a la otra parte, luego dan marcha atrás, después vuelven a ponerse más agresivos y empiezan a bombardear de nuevo. Ya hemos pasado por este ciclo muchísimas veces. Así que, quiero decir, desde un punto de vista analítico, no se pueden ignorar todos los patrones que nos han llevado hasta este punto. Simplemente no se puede. Y yo estoy evaluando todos los patrones y ciclos distintos, y es bastante obvio lo que está ocurriendo. Así que organizarán otra negociación falsa, y eso no cambia nada. Los objetivos de Israel están muy claros. E Irán establecerá sus condiciones en consecuencia. E Irán se preparará y actuará en consecuencia. Los iraníes, Nima, ya sabes, por lo que he podido entender tras haber estado en Irán estas últimas semanas, saben perfectamente lo que está haciendo Estados Unidos. No se dejan engañar ni un ápice. Saben exactamente lo que están haciendo y se están preparando. Y saben que esto va a ser un asunto largo y complicado. Potencialmente sangriento, sí, pero desde luego caótico y complicado. Va a prolongarse hasta bien entrado 2027 y más allá. La gente en Irán no es ingenua. No creen que haya una solución milagrosa, ni que Estados Unidos vaya a rendirse por arte de magia e irse a casa, ni que Israel vaya a rendirse por arte de magia. Que Netanyahu vaya a ir a la cárcel y que los israelíes vayan a decir, lo sentimos, y simplemente aparezcan en la puerta de Teherán con rosas blancas, diciendo, oh, de verdad que se decimos. Eso no va a ocurrir. Así que esto no es más que una guerra de desgaste. Es un pulso geopolítico y muy probablemente se resolverá en el campo de batalla, porque no hay diplomacia por parte de Occidente. No la hay. Todo es una mentira. Todo es falso. Irán ha enviado a sus verdaderos diplomáticos, gente inteligente, gente cualificada. Se prepararon para las negociaciones. Presentaron el marco. Estados Unidos no ha aportado nada. Estados Unidos solo lanza ultimátums, amenazas, coerción y castigo colectivo. Eso no es diplomacia. No habrá acuerdo. Es imposible. 0% de posibilidades de éxito por parte de Estados Unidos. Y lo mismo con las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Acabarán de la misma manera. Y francamente, así es como negocia Israel. Israel ataca durante las negociaciones. Israel attacks during negotiations. Israel assassinates negotiators during negotiations. Israel asesina a negociadores durante las negociaciones. Israel rompe todos los acuerdos o pactos porque cree que al hacerlo puede cambiar los hechos sobre el terreno durante las negociaciones. Y luego utiliza eso como palanca contra la otra parte. Y Estados Unidos ha adoptado ahora todos los métodos israelíes bajo Donald Trump. Israel se mete en el barro, juega sucio y hace la guerra mediante el engaño. Y Estados Unidos era una superpotencia. Antes podía hacer eso. Antes podía estar por encima de eso. Pero ahora Estados Unidos ya no es una superpotencia de buena fe en la región. Ahora tiene que recurrir a tácticas israelíes. Mentir, hacer trampas, usar el engaño, meterse en el barro y llevar a cabo básicamente operaciones de baja estofa. Y simplemente mentirle al mundo y a su propia gente. Y no digo que Estados Unidos no haya hecho eso en el pasado, pero siempre ha podido apoyarse en la intimidación y en las amenazas de usar la fuerza. E Irán básicamente le está quitando esa carta a Estados Unidos. Así que ahora Estados Unidos tiene que actuar como Israel. Por eso habla como Israel. Lanza amenazas de aniquilación como Israel. Ignora por completo cualquier acuerdo que haya firmado, como Israel. Y no respeta ninguna ley internacional, ninguna resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, ni nada, como Israel. Así que básicamente tenemos anarquía en Asia Occidental. Y los iraníes y otros países están intentando ajustarse a las normas e intentando mantener la profesionalidad. Y van a seguir haciéndolo porque lo necesitan para mantener de su lado a socios como China
otros aliados, Rusia, etc. Irán va a tener que comportarse como una potencia normativa, porque probablemente esa sea la única forma de sobrevivir en el futuro. Pero Estados Unidos no tiene ningún incentivo para comportarse como una potencia normativa. Ninguno. E Israel no es nada normativo. Es un actor al margen de la ley. Israel es, a estas alturas, un sindicato criminal que se hace pasar por un país. Seamos sinceros, ¿de acuerdo? No se comportan como un país normal. No cumplen ni respetan ninguna ley internacional, ni decenas de resoluciones de la ONU. Desafían abiertamente a la ONU. Amenazan a la ONU. Atacan a las instituciones internacionales que intentan exigirles responsabilidades y matan a civiles con impunidad. Así que estás tratando con un Estado canalla. De modo que, en cierto sentido, puedes dejarlo fuera de la ecuación cuando se trata de cualquier negociación. El único lenguaje que Israel reconoce es la fuerza. Eso es todo. E Irán entiende esto perfectamente, igual que Hezbollah. Pero aún así, Hezbollah tiene que respetar los altos el fuego, tiene que cumplir las resoluciones de la ONU, un montón de ellas, y lo hace. Porque en el momento en que no lo haga, toda la comunidad internacional se le echará encima y dirá que ha violado esto, que ha hecho aquello o que ha cometido un crimen de guerra. Así que se les exige un nivel mucho más alto. A Hezbollah se le exige un nivel mucho más alto que a Israel, muchísimo más alto. A Irán se le exige un nivel mucho más alto que a Israel o a Estados Unidos. Y esta es la hipocresía. Este es el doble rasero. Este es el problema del orden internacional basado en normas. Y por eso se está desmoronando y se está volviendo irrelevante, por esta hipocresía, por este doble rasero. Y ahora se puede ver puesto en práctica. Y los resultados reales, no los resultados políticos teóricos, no. El número de muertos sobre el terreno, la cifra dura, es horrible. Y esto es lo que ocurre cuando se permite a Estados Unidos dictar los términos de las relaciones internacionales. Aunque en última instancia, no es Estados Unidos quien los dicta. Es Israel quien los dicta, a través de Estados Unidos. Y esa es la fuente de los problemas de la región. Y lo ha sido desde 1948, francamente. Patrick, esto es lo que informó el Canal 12 sobre la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Dijo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Donald Trump mantuvieron una reunión de 1 hora y 15 minutos en la Casa Blanca, que los responsables israelíes describieron como muy buena y muy positiva. Y explicaron que la reunión y las conversaciones se centraron principalmente en Irán y que ambos líderes reafirmaron su compromiso de impedir que Irán adquiera un arma nuclear. También hablaron de la alianza entre Estados Unidos e Israel y de oportunidades más amplias en Oriente Medio. Un alto cargo israelí dijo que Netanyahu presentó la postura de Israel mientras Donald Trump se prepara para decidir los próximos pasos respecto a Irán. Y añadió: estamos en un momento crítico y el presidente Trump tomará pronto una decisión sobre el camino a seguir. No le estamos presionando, pero tampoco estamos escondiendo la cabeza bajo tierra. Esto es lo que ha informado el Canal 12. La otra información importante, que acaba de salir ahora mismo, es que Ansarullah ha anunciado que atacó el petrolero saudí NSC Casal en el Mar Rojo, alegando que el buque violó su bloqueo a los puertos saudíes. Estas son las nuevas novedades. El problema, Patrick, son las dos grandes cuestiones para Donald Trump. Una es el mercado del petróleo, la otra son las municiones y la forma en que Irán está alcanzando con precisión objetivos en países del Consejo de Cooperación del Golfo y, por ejemplo, en Jordania. Una de las principales razones por las que, cuando Irán atacó esos objetivos en Jordania, se ve a Donald Trump dando de algún modo un paso atrás para reevaluar la situación. Y luego está el caso de los yemeníes, que llegan y destrozan todo el planteamiento.
ejerciendo mucha presión sobre Arabia Saudí. Estas son las nuevas cuestiones, las nuevas repercusiones del conflicto. ¿Cómo interpreta usted hoy, tal como informó el Canal 12, la reunión y la forma en que la parte iraní ha dicho que está preparada? Si Estados Unidos vuelve a la guerra, están preparados para ello y van a continuar el tiempo que sea necesario. Adelante, ¿cuál es su interpretación de eso? Well, the oil markets, there's a lot of Bueno, people en los mercados del petróleo in the hay mucha administration gente de la and administración so Trump, generally de su on Wall círculo más Street cercano, y en general de Wall Street, doing very gente well con on contactos short-term que está sacando mucho provecho de los peaks and picos y las troughs caídas a corto of the plazo de los oil precios del price. They're all petróleo. making money Todos from the están ganando oscillation dinero across the simplemente week. con la oscilación del precio de una semana a otra, que se corresponde con cualquiera de estas acciones. Por ejemplo, está claro que Estados Unidos presionó a Arabia Saudí para implicarse en Yemen. Claramente, no hay ninguna razón lógica en el mundo para que Arabia Saudí se metiera con las aerolíneas iraníes y atacara el aeropuerto de Saná. No hay ningún beneficio para Arabia Saudí. Han mantenido un alto el fuego con Yemen, con Ansar Allah, desde 2023. Pero vimos que fue Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba poniendo sobre la mesa este acuerdo nuclear, todos lo sabemos, con Arabia Saudí. We all know that again with Saudi Arabia, and they got Saudi in the interim. Y en ese intervalo lograron que Arabia Saudí atacara Yemen, y probablemente fue a petición de Estados Unidos. Y si esa petición de Estados Unidos significa que Israel está detrás de Estados Unidos, presionándolo. Así que ahí tienes a tres actores. Y 2 días después se les vio el juego. Trump dijo, oh, no, ese acuerdo nuclear con Arabia Saudí no va a ocurrir a menos que Arabia Saudí firme los acuerdos de Abraham, ¿verdad? Así que está bastante claro lo que pasó ahí, Nima. No fue simplemente que Arabia Saudí actuara por voluntad propia. Fue una maniobra de negociación, al estilo de El arte de la negociación, con Trump e Israel presionando a los saudíes. También hubo otros aspectos que dejaron esto al descubierto. No tenemos tiempo para entrar en ellos. Pero el resultado final fue que Estados Unidos y quizá Israel tendrían que haber sabido que Yemen respondería. Y respondería de una manera que iba a perjudicar seriamente al sector petroquímico, petrolero y gasístico saudí y que afectaría a los mercados. Quiero decir, habría que ser realmente tonto e ingenuo para pensar que eso no iba a ocurrir. Porque eso es exactamente lo que pasa, lo que todos dijimos que pasaría, o al menos algunos de nosotros. Pero cualquiera que haya seguido las agresiones y los intercambios entre Arabia Saudí y Yemen durante los últimos 2 años, ya habría visto que Yemen puede atacar Yanbu y cualquiera de esos objetivos en el Mar Rojo, y ya lo han hecho antes. También instalaciones de Aramco, y por supuesto, volverán a hacerlo. ¿Y qué hicieron? Sí, atacaron los mismos lugares. Así que quizá haya otro cálculo detrás. Desestabilizar Arabia Saudí. Maybe there's another calculus there to destabilize Saudi Arabia. And the US and Israel believe they can weaken them. Y Estados Unidos e Israel creen que pueden debilitarlos y quizá desestabilizarlos un poco, rebajarlos, mandarles un mensaje sobre quién manda realmente en la región. Porque los demás estados del Golfo no tienen absolutamente ninguna influencia ni capacidad para desempeñar un papel regional significativo. Kuwait, Bahrein, están al borde del colapso en lo que respecta a su posición estratégica. Qatar ya está enormemente comprometido y Estados Unidos ha evacuado su base allí, si no me equivoco. Prácticamente, la base aérea de Al Udeid, antiguo centro de operaciones del CENTCOM, está inoperativa, según he visto en los informes. Así que Qatar está prácticamente descartado. Entonces, ¿qué queda? Los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Arabia Saudí y el Reino de Jordania. Bueno, vimos lo que le ocurrió a Jordania la semana pasada. Estratégicamente, es enormemente vulnerable. El rey es muy impopular. Está tratando de contener un levantamiento. En realidad, está tratando de contener una revolución en el Reino de Jordania, y es un aliado firme de Estados Unidos y un lugar importante para las Fuerzas Armadas estadounidenses. También lo es el Reino de Arabia Saudí,
que básicamente es una batería israelí de defensa antiaérea, de defensa antimisiles israelí, con un país pegado a ella. Esa es la totalidad de su función en este momento. Y en cuanto a de alguna función, pues es superform bajo en ideas, de verdad. Así que estás analizando estas situaciones, Nima. Y entonces, vale, dices, bueno, el petróleo puede subir hasta los $150, y los mercados globales ya han absorbido eso antes, en el pasado, en 2008, en 2013, $140, $150. Ya ha ocurrido antes, incluso sin una guerra catastrófica en Oriente Medio. Y sí, quizá durante un tiempo la gasolina esté a $6 el galón en Estados Unidos. En Beverly Hills a $8 el galón, en San Diego a $7. Pero eso es lo peor que puede pasar. Es un riesgo que Estados Unidos está dispuesto a asumir. E Israel, francamente, no se preocupa por las dificultades económicas en Estados Unidos, de todos modos. No les importa. Ni siquiera entra en sus cálculos. Solo piensan en sus prioridades militares y geoestratégicas en la región. Así que, si piensas en cómo va a desarrollarse esto, Nima, durante los próximos 6 meses y en lo que probablemente vaya a ocurrir, si miras las tácticas de Estados Unidos, consisten en aplicar la máxima presión, las máximas amenazas e incluso la máxima fuerza. Y luego aparecen y dicen, pero al mismo tiempo siguen solicitando negociaciones mientras hacen todo eso. Después le dicen al pueblo estadounidense y a la opinión pública mundial que Irán quiere un acuerdo. Y que la razón por la que Irán quiere un acuerdo es que hemos sido muy duros con ellos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto este patrón? Bien, ese es el ciclo básico de Trump. Y puede seguir haciéndolo de forma repetitiva, como decía, en ciclos de 60 días o de un mes. Y así, aunque Estados Unidos despliegue tropas terrestres simbólicas y lleve a cabo algún bombardeo masivo durante, 10 días o algo así, entonces él dirá, bueno, le mentirá al público. Donald Trump irá, y sus representantes y J.D. Vance irán ante el público y dirán, de verdad, quiere un acuerdo con todas sus fuerzas. Quiere un acuerdo con todas sus fuerzas. Estamos hablando con ellos ahora mismo. Quieren un acuerdo con todas sus fuerzas. Y Irán dirá, no estamos hablando con Estados Unidos. ¿De qué están hablando? Y Estados Unidos seguirá haciendo la misma representación, y luego habrá algún tipo de acuerdo. Anunciarán otro memorando de entendimiento, que no es vinculante. Esto es lo que han hecho 2 veces antes. Y entonces, los medios estadounidenses celebrarán que Donald Trump, por fin, merece un premio Nobel de la Paz. Ha traído la paz a la situación con Irán justo antes de las elecciones de mitad de mandato. Eso tendría el máximo valor. Podría salvar un par de escaños republicanos en el Senado y quizá un par en la Cámara de Representantes. Aún así, perderán la Cámara. Mantendrán el Senado. No será una debacle, porque podrá crear la apariencia de una victoria sobre Irán o resolver de algún modo este problema imposible que nadie ha podido resolver. Y se atribuirá el mérito. Y todo el mundo, ya sabe, ensalzará al presidente, al menos dentro de su propio partido, y Mike Johnson y todos los demás, antes de las elecciones de mitad de mandato. Y después de las elecciones, sea cual sea el resultado, Estados Unidos incumplirá el acuerdo y volverá a las hostilidades. Pero cada vez que hacen esto, les permite rearmarse y recargar. No necesitan rearmarse y recargar para una campaña larga. Ya han demostrado que pueden llevar a cabo esta maniobra cíclica de negociaciones falsas, interrumpidas por 1 o 2 semanas de agresión militar, y luego entrar en otra especie de pausa. Y lo genial de esto, Nima, en un sentido perverso, claro, no lo estoy respaldando, lo genial, Nima, es que en esta última ronda han demostrado que pueden mantener a Israel fuera del punto de mira. Pueden hacer todo esto y preservar a Israel, sin misiles disparados contra Israel, y simplemente contenerlo, mantenerlo dentro del marco iraní. Y Estados Unidos puede recibir golpes contra estas bases, y ellos seguirán haciéndolo.
En Washington creen que ese es un precio que vale la pena pagar por Israel. Y lo están pagando y lo seguirán pagando. Y Estados Unidos no hará más que seguir moviendo sus recursos. And the US will just keep moving its assets around. And all the military experts are going to say, well, that's not a good idea. Y todos los expertos militares dirán, bueno, eso no es buena idea, porque Estados Unidos ya no tiene interceptores de los antiguos sistemas PAC. Y esto es una pérdida para Estados Unidos. Eso podría ser cierto desde el punto de vista de la gran estrategia. Pero, desde el punto de vista político y de las operaciones militares a corto plazo, van a seguir con esta estrategia, porque solo necesitan rearmarse y recargar para ráfagas breves de ataques contra Irán. Estados Unidos tiene muchas opciones militares distintas, diferentes tipos de municiones de ataque a distancia, misiles, submarinos. Pueden seguir haciendo esto durante, digamos, los próximos 2 años. Y mientras tanto pueden degradar, este es su plan, no el mío, la infraestructura de Irán, sus capacidades militares y sus capacidades navales para controlar el estrecho de Hormuz con el tiempo. Esa es la estrategia de Estados Unidos. Está financiada, ya está en marcha y va a continuar durante las elecciones de mitad de mandato y hasta 2027, pase lo que pase, hasta que llegue el nuevo presidente en 2028 o después, quién sabe. Pero incluso entonces pueden seguir con esto a lo largo del tiempo. Así que así es como lo veo yo, Nima. Y sé que no es una respuesta atractiva, y sé que no va a ser la respuesta milagrosa a la pregunta sobre la estrategia. Pero, desde un punto de vista pragmático, y siendo realistas sobre cómo funciona el Departamento de Defensa y cómo funciona realmente la estrategia estadounidense sobre el terreno, eso es más o menos lo que está pasando ahora mismo. Así que ya sabes, esa es mi respuesta larga, Nima, a tu pregunta. A tu pregunta en 2 partes. Your two-tiered question. Yeah. CENTCOM says that US forces have Sí, el CENTCOM afirma que las fuerzas estadounidenses han desviado 18 buques mercantes, han inutilizado 2 y han abordado otros 2 para garantizar que Irán esté bajo el bloqueo estadounidense. Esto es lo que está pasando. Por parte de los iraníes, se ve que la voz procede básicamente de la Guardia Revolucionaria, que dice que la continuación del bloqueo sería una guerra para ellos. Y eso significa que responderán si Estados Unidos quiere mantener el bloqueo sin atacar a Irán. Al final llegarán al punto de atacar a Estados Unidos. Eso, en mi opinión, sin duda va a ocurrir. Será gradual, pero acabará pasando. It's going to be gradually, but that would happen finally. Eventually we're going to see that. Because you remember with the case Al final, vamos a ver eso, porque si recuerdas el caso de Israel, finalmente han decidido atacar a Israel sin haber sido atacados por Israel. En mi opinión, eso es lo que está ocurriendo. El otro punto es que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, acaba de revelar en el Canal 14 que la operación de aeronaves estadounidenses desde bases en Israel llevó a cabo ataques contra Irán en las últimas semanas. Según la radio del ejército israelí, reveló información cuya publicación estaba prohibida por las normas de censura militar de Israel. En mi opinión, esto es enorme. ¿Cuál sería la reacción de Irán? Supongo que la próxima ronda sería a por todas, ya sabes. No se trata de países del Consejo de Cooperación del Golfo. Bueno, Estados Unidos no tiene tantas posiciones de repliegue como antes, así que la posición de repliegue en Israel es muy importante para ellos. Y eso está atrayendo el fuego, poniendo una diana sobre Israel que se ha puesto él mismo. Así que ya veremos. Significa que el aeropuerto Ben Gurión y estas instalaciones, que ahora son de doble uso, van a ser objetivos. Y eso es un desastre para Israel, si lo piensas, porque es la principal vía de escape de Israel. Los israelíes con doble nacionalidad y doble pasaporte. Toda Israel es una sociedad de doble pasaporte. Y dependen del aeropuerto Ben Gurión para salir rápidamente del país. Así que Estados Unidos tiene allí aparcados todos sus aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo, 60 aeronaves, C-130 y todo tipo de otros aviones importantes, más o menos estacionados allí. Y así es.
Ya sabe, Israel Katz está difundiendo mucha información en los medios últimamente y se ha implicado públicamente en crímenes de guerra, lo que me parece un error enorme. Presume de haber destruido 20.000 viviendas libanesas y alardeó de haber, cito, destruido totalmente 24 pueblos históricos libaneses, y estaba muy orgulloso de ese hecho, y lo decía así sin más en los principales medios israelíes. Así que, si lo contrastas con la declaración del líder supremo, Mujtaba Jamenei, que básicamente ha declarado hoy mismo, seguro que tú también lo has visto en tu feed, Nima. Patrick, 24 pueblos esos, con cientos de antigüedad. Destruimos todos los edificios, no casa por casa, que no quedó enteros. Eso es un genocidio. Su destrucción se ha completado. Hay que entender que han sido destruidas entre 15.000 y 20.000 viviendas en los 24 pueblos. Esta es su declaración completa. Eso es la prueba A en una denuncia por genocidio ante la CIJOCA y la CPI contra Israel Katz. Eso ya está hecho. Así que Mujtaba Jamenei, el nuevo líder supremo, básicamente ha dicho que cualquier acuerdo futuro con Estados Unidos exige que termine la guerra en Líbano y que Israel se retire. Eso lo ha dicho hoy el líder supremo. Así que eso va a impedir cualquier posible acuerdo con Estados Unidos, porque Israel nunca va a aceptar eso. Así que Nima, eso significa que estamos abocados a la guerra. Está abocados a la guerra. Siento decirlo, pero Hezbollah, Irán, la región, Estados Unidos, Israel y los estados del Golfo están metidos en esto. Haría falta una intervención política de alguna parte para de algún modo revertirlo o devolverlo a unas negociaciones reales. Y quizá algo como que Donald Trump enfermara o dimitiera del cargo podría ser un buen detonante. O que Netanyahu muriera en el cargo, o que ocurriera algo, que fuera a la cárcel, o algo así. Eso podría desencadenar algún tipo de negociaciones. Pero tal como están las cosas ahora mismo, esa es la situación. No es buena. Netanyahu también ha amenazado. Quiero decir, ahora está en Washington dictándole a Estados Unidos cuál va a ser su política. Le ha dicho muy públicamente a Donald Trump, Turquía, no deberíais entregar ahora F-35 a Turquía. Hay que suspenderlo. Así que básicamente, eso es lenguaje de guerra entre esas tres partes. Y Turquía es miembro de la OTAN, igual que Estados Unidos. Así que yo solo veo problemas ahí. Pero demuestra que Israel está intentando básicamente presionar a Estados Unidos y tomar el control de la geopolítica de la región. Y eso está bastante claro. Trump apareció hoy en Fox, lo cual fue interesante, Nima. No sé si lo viste, pero parecía estar plantándole cara a Netanyahu. Insisto, no doy demasiada credibilidad a este escenario de poli bueno y poli malo, pero básicamente Netanyahu estaba presumiendo de la montaña del Pico y de que hay operaciones en marcha, listas para ejecutarse, con luz verde para la montaña del Pico. ¿Qué podría ser eso? ¿Una bomba nuclear o algo así? Armas nucleares tácticas, lo que sea. Básicamente, Trump reprendió a Netanyahu por decir eso públicamente en Washington, porque eso socava el elemento sorpresa de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. O quizás simplemente están enviando una amenaza indirecta a los iraníes, si entiendes lo que quiero decir, según como quieras interpretarlo. Así que ahora mismo se está acumulando mucho drama en Washington. Tienes a Zelensky y a Netanyahu paseándose por Washington, D.C., siendo agasajados por todos esos legisladores sin agallas. Pero creo que Israel está satisfecho de momento, porque Irán no le está lanzando misiles. Y han legalizado, al menos desde el punto de vista de Estados Unidos, han legalizado y legitimado su ocupación del sur del Líbano. Y siguen con la limpieza étnica de Gaza y con los pogromos que continúan en Cisjordania. Así que, en este momento, Israel está contento, o al menos Netanyahu. Pero llegará un momento en que tendrá que haber una escalada, porque esta situación actual
no se va a sostener indefinidamente. Ya veremos. This current situation. We'll see. There was a report yesterday that Donald Trump Ayer is se informó de que asking Donald Israelis Trump again, está really pidiendo a clear los reporting that israelíes, Donald Trump is asking de nuevo, Benjamin según medios Netanyahu to israelíes, withdraw from que Donald Trump está pidiendo a Benjamin Syria, from Netanyahu Lebanon, que se from retire de Gaza. Siria, del Today, Líbano, Channel 12 de Gaza. reported that Hoy el Canal Donald Trump 12 ha needed informado de que Donald Trump no exigió una retirada israelí de ningún sector durante la reunión con el primer ministro israelí. Así que todo era manipulación y la forma en que están intentando hacerlo. Pero nadie se creería eso ya, en mi opinión. Especially not the new Syrian charged affairs in Washington, D.C. El nuevo encargado de negocios sirio en Washington, D.C. es el exterrorista de Al-Nusra, Mohammed Kanatari. Ese es el nuevo, ya sabes, embajador, supongo, el embajador sirio en Washington, D.C. Al-Qaeda, quiero decir. Literalmente hay videos terroristas suyos por todo Internet de los tiempos en que decapitaba gente. Es una broma. Es una broma. Y luego el gobierno de Estados Unidos sanciona a personas como Francesca Albanese y Karim Khan, que básicamente solo están haciendo su trabajo como juristas para la ONU o para la CPI. Pero si eres un decapitador de Al-Qaeda, no hay problema. Puedes ser embajador en Washington. Es ridículo. Ridículo. Netanyahu es el mayor criminal de guerra de nuestra generación. Netanyahu is the biggest war criminal of our generation. Easily. And while Fácilmente. Y aunque el alcalde Mamdani en Nueva York dijo que le gustaría arrestarlo, pero reconoce que legalmente no puede, es sabido que Estados Unidos no debería permitir que alguien así siga sentando cátedra en Washington. Ya no. Se ha salido con la suya tantas veces antes, pero ahora ha llegado a un punto. Es obsceno, de verdad. Y ya sabe, el orgullo precede a la caída. Creo que al final, ese día llegará, quizá no dentro de mucho. Está llegando. Pero esto va a derrumbarse. Ahora mismo es tan ridículo. El apuntalamiento de Israel y de sus líderes, esa pretensión de que son legítimos, de que este país se comporta como un país normal. Sí. There was a report that Donald Trump is going to use the Iranian frozen assets. Hubo informaciones de que Donald Trump va a utilizar los activos iraníes congelados para pagar a los buques dañados, a esos buques dañados en el estrecho de Hormuz. Entonces, la Guardia Revolucionaria iraní salió a decir que quien reciba algún tipo de fondos de Donald Trump procedentes de los activos iraníes congelados tendrá que pagar si quiere atravesar el estrecho de Hormuz. De lo contrario, no podrá utilizar el estrecho de Hormuz. Él está intentando resolver el asunto, pero vamos a volver al mismo problema, el estrecho de Hormuz. ¿Tú? No veo ningún tipo de... ¿Crees, Patrick, que vamos a ver algún tipo de conflicto de acción y reacción una y otra vez? ¿O que vamos a tener una escalada masiva en las próximas semanas? Hay amenazas de una escalada masiva, y estoy seguro de que hay planes y operaciones que ya se han concebido, que ya han recibido el visto bueno, que ya se han aprobado y financiado, pero que aún no se han activado. Así que hay varios escenarios. Ya sabe, Estados Unidos ha simulado todo esto, y también los israelíes. Y los iraníes no son ingenuos, son plenamente conscientes de lo que podría ocurrir. Así que en realidad, si Irán mantiene la disciplina, no reacciona de forma irracional y mantiene su doctrina de proporcionalidad y reciprocidad, que es muy disciplinada, entonces esto sería una guerra de desgaste, de ida y vuelta, sí, y podría prolongarse durante mucho tiempo. Como mínimo, diría yo, quedaría garantizado hasta el final del mandato de Trump, es decir, hasta 2028, porque hay que entender cómo se desarrolla esto en el contexto político de Estados Unidos. Trump no puede ser el presidente que permitió que Irán alcanzara una hegemonía total sobre Asia Occidental. No puede ser ese tipo. Eso podría acabar ocurriendo, Nima, y puede que ocurra. Quizás sea inevitable, el cambio de poder. Algunos dirán que ese cambio de poder ya se ha producido bajo sus pies. Simplemente aún no se ha hecho oficial ni se ha formalizado, pero ya ha ocurrido. Pero Donald Trump no querrá,
y los republicanos tampoco querrán ser quienes pasen a la historia, en los libros de historia, como los que perdieron Oriente Medio frente a Irán. Losing the Middle East to Iran. Let's put it that way. That would be the headline. Digámoslo así. Ese sería el titular. Estados Unidos pierde Oriente Medio frente a Irán, o Trump pierde Oriente Medio frente a Irán. Sería el titular más devastador para su legado y para el legado político de Washington. Así que es algo que Trump querría dejarle a un presidente demócrata. Y eso es normal en Estados Unidos. Porque lo que hay que entender es esto. Pensemos en el futuro. El año que viene es 2027. La campaña presidencial empieza en abril de 2027. Es una campaña de 1 año y medio, y los primeros anuncios llegarán en abril. Los primeros debates y los debates previos tendrán lugar en otoño. Ya tienes octubre, noviembre y diciembre. Habrá debates previos. Así que la discusión sobre política exterior, sobre Irán, va a ser enorme. Va a ocupar un lugar central en los debates entre los republicanos, Jody Vance, Rubio, y cuando Gavin Newsom o quien sea debata con Jody Vance. La conversación habitual en Estados Unidos es que los demócratas fueron débiles y que esa es la razón por la que Irán se ha descontrolado, y luego que los republicanos y Trump fueron los primeros en plantar cara y decirles no a los iraníes. No pueden tener un arma nuclear y hay que dejarles claro quién manda. Y así es como irá la discusión. Después, ambos candidatos dirán, los dos se comprometerán a hacer todo lo que puedan para proporcionar a Israel todo lo que necesita para defenderse. Y entonces se mostrarán más duros con Irán. Y los republicanos dirán, nosotros fuimos más duros, vamos a ser más duros. Y los demócratas son débiles y no podrán defender su postura con tanta fuerza, porque la postura demócrata sería negociar un acuerdo para lograr estabilidad. Pero eso no funcionará en el contexto político de Estados Unidos. El contexto político estadounidense tendrá que plantearse así. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Así es como se va a debatir esta cuestión. Y los republicanos ya tienen un guión para ello. Así que están en una posición fuerte, simplemente manteniendo el conflicto durante todo el mandato de Trump y quizá logrando algunas victorias justo antes de las elecciones. Sí. Algún tipo de acuerdo o algo que pueda interpretarse como una solución a alguna crisis, sea cual sea, lo harán. O los demócratas harán alguna maniobra para de algún modo dejar atrás a los republicanos. ¿Quién sabe? Pero los republicanos han utilizado Irán en elecciones pasadas, como sabemos, para inclinar los resultados. Sí. Así que, más o menos así es como preveo que se desarrollará. No hay ningún incentivo para que Trump logre una solución. Quizá para calmar la situación. Y habrá periodos de calma en los que habrá menos hostilidad. Pero ese será el momento en que Estados Unidos recargue y se rearme, y se recarguen y repongan los interceptores de Israel, y así sucesivamente. No se puede dejar abandonado a Israel. No se le puede dejar tirado a su suerte. Tienen que contar con cierto nivel de defensa para que Estados Unidos pueda seguir adelante con la agresión. Porque, en caso de que Irán empiece a atacar objetivos israelíes, necesitan poder defenderse. Así que esa es probablemente la primera prioridad. La segunda prioridad es la defensa estadounidense de las instalaciones estadounidenses, que cada vez son menos. Y luego Estados Unidos, ya sabe, básicamente llevará a cabo cualquier operación mediante poder naval y desde sus otras bases. Tienen muchísimas bases e instalaciones en la región y también en Europa. Ya han demostrado que pueden bombardear Irán desde Europa, desde Diego García, o desde el Cuerno de África, o desde donde sea. Tienen muchas opciones distintas. Y entonces la gente dice, bueno, eso es terrible. Eso no va a funcionar. Puede que no funcione. Puede ser un fracaso. Puede llevar a Estados Unidos a la bancarrota. No va a impedir que lo hagan. No va a impedir que hagan esto, porque a largo plazo sencillamente no pueden permitir que parezca, al menos este presidente no puede permitir que parezca que pierde frente a Irán. De ninguna manera.
De ninguna manera. Así que harán cualquier cosa, fingirán negociaciones, fingirán acuerdos, se sacarán algún truco para las elecciones de mitad de mandato, volverán a las hostilidades después, provocarán otra crisis y durante el ciclo electoral de 2028 crearán un gran drama y ofrecerán una solución imprecisa justo antes de las elecciones. Pueden hacerlo porque tienen el control. So they can do that because they're in control. They're in control. So they can kind of keep this burning. Están al mando, así que pueden mantener esto ardiendo y mantener a Irán ardiendo durante los próximos años. Así que no, es un pensamiento horrible, Nima. Es un pensamiento horrible. ¿Pero crees que los iraníes se están preparando para esto? Yo creo que sí, al 100%. Pero los medios estadounidenses y todos los tertulianos no lo están pensando así, porque para los medios generalistas, y aún más, diría yo, para los medios alternativos también generalistas, todo su modelo de negocio consiste en ir de crisis diaria en crisis diaria, siguiendo los tweets de Trump. Es como si así funcionara el modelo de negocio de Internet dentro de la economía de la atención. Y es exactamente igual que los grandes medios de comunicación. No hay ninguna diferencia. Así que todo el mundo va a seguir el ritmo de Trump, igual que hacen los grandes medios, y luego se preguntarán si este es un acuerdo de paz real. ¿Son negociaciones sinceras o no? Vamos, gente. Ya tenemos respuestas a todas esas preguntas. O al menos, ya deberíamos tenerlas a estas alturas, ¿no? ¿Cuántas veces nos han engañado este presidente, esta administración, Israel? Demasiadas veces. Todos nos hemos quemado los dedos. Para mí, está claro cómo va a acabar esto. Así que ya veremos. Como he dicho antes, Nima, y como también han señalado tus otros invitados, cualquier escalada, el uso de un arma nuclear por parte de Israel o de Estados Unidos, supone un cambio radical. Sí, eso es completamente cierto. Tendrá implicaciones globales para la política nuclear, la estrategia y demás. Pero si eso se hace en la montaña Pickaxe o en alguna otra instalación subterránea en Irán, ¿hasta qué punto, aún así, Nima, va a cambiar la orientación defensiva de Irán? ¿Hasta qué punto va a cambiar la estructura política de Irán? No la va a cambiar. Va a endurecer su determinación. Mi predicción es que endurecería su determinación de forma permanente. Cristalizaría la revolución iraní en la sociedad. Sería una gran tragedia, por supuesto, especialmente si muere mucha gente o si se produce algún enorme problema medioambiental por las nubes de radiación, o que sea. Pero eso no va a disuadir a los iraníes. No va a hacer que se rindan. No van a ondear la bandera blanca. Personalmente, no creo que vayan a hacerlo. Es solo mi opinión. Y esa parte del debate, el giro nuclear de esta conversación, es para mí lo único mucho más impredecible y quizá potencialmente más volátil. Es difícil saber cómo reaccionará la comunidad internacional y si eso podría cambiar o no el terreno de juego en la región. Ya veremos. Pero en términos de un marco convencional, Nima, creo que está bastante claro lo que está ocurriendo. Y es casi predecible cómo se desarrollará si sigue manteniéndose dentro de un marco convencional. Y habrá escaladas, como las que vemos en el Mar Caspio, con los bloqueos. El escenario se ampliará inevitablemente, casi con total seguridad. Y eso también es problemático, también es impredecible. Si otros países entran en esto, Azerbaiyán, Rusia, Estados Unidos, Israel o Turquía, y se activan en esa región, eso podría inclinar un poco la balanza. Pero no creo que cambie de forma fundamental los pilares principales del conflicto, ni las principales áreas de preocupación. Y, de nuevo, todo wijze conflicten in het stretch der myth. Los está weerbam ab al-Mandeb, se tiene sin elemento de presión más potente de lo bit of leverage in all this. Yeah. Sí, gracias. Thank you. Gracias, Thank you, Patrick. Por favor, entrad en 21st Century Wire y seguid allí a Patrick. Podéis encontrar todos los enlaces en la descripción de este vídeo, a su canal de YouTube, su Substack y su página web 21st Century Wire. Entrad allí y seguid a Patrick.
Muchísimas gracias, Patrick, por estar con nosotros hoy. Ha sido un gran placer, como siempre. For being with us today. Great pleasure, as always. Thank you. Muchas gracias, Nima. Te lo agradezco de verdad. Appreciate it. Gracias.